Hola, buenas tardes, noches. Eh, Vamos a empezar el Festival de Cine Europeo de este año con las charlas. Y en esta primera charla hemos invitado a Virginia García Rubio, que es productora ejecutiva. En estos momentos se dedica a la producción de documentales de naturaleza. Virginia. Hola, Mer, buenas tardes, noches desde aquí y muchísimas gracias por invitarme a esta actividad. Sí, tenemos muchas ganas de que estés con nosotras y con nosotros. Además, Virginia, nosotros sabemos que tienes una gran trayectoria en el mundo de la televisión y del cine español, que al final todo ha ido decantando a esta producción ejecutiva de documentales. Queremos que nos cuentes cómo ha ido cambiando y cómo ha variado la forma de hacer la producción, en el cual ahora con las nuevas tecnologías todo parece más cerca de lo que antes estaba. Así es, más cerca y más complejo, pero bueno, sobre todo ha sido como toda una revolución porque, bueno, todo esto ha traído un gran empuje y evolución del lenguaje audiovisual, con, digamos, nuevas letras que se han unido a la forma de expresar las historias que se cuentan. Entonces... Siempre digo que hay como la pandemia y todo lo que ha sucedido ha sido como la reivindicación de la hibridación en todo, y entre ello también en el lenguaje audiovisual y en el lenguaje cinematográfico. Totalmente de acuerdo. Y en la forma de consumirlo, es que es todo de principio a fin. Es una consecuencia que no se queda solamente en lo que es la técnica en sí. Sí, hace poco habéis tenido un premio por uno de los documentales que habéis desarrollado. Bueno, sí, la semana pasada nos dieron un premio en Estados Unidos por un documental que estrenamos ahora en mayo, ¿Cuánto vale una ballena?, que acaba de comenzar su periplo por festivales. Esta semana hemos tenido otras 2 nominaciones pendientes a ver de qué carrera y rumbo va tomando el documental. Y sí, estamos muy contentos con el resultado. Era un compromiso que teníamos con Canarias. Nosotros estamos ubicados en Canarias y, bueno, buscábamos la puesta en valor de un patrimonio natural que se disfruta aquí en Canarias, que es uno de los principales hotspots de ballenas en el planeta, por no decir el tercer lugar, el mejor lugar para poder contemplar cetáceos durante todo el año. Y bueno, y recientemente, hace apenas 2 meses, la Comunidad Europea, la World Alliance Whale la denominó primer patrimonio de ballenas de Europa. Entonces, bueno, la verdad es que nos ha acompañado todas estas buenas noticias muchísimo en la puesta en marcha del periplo que tiene que hacer el documental, porque bueno, está en sintonía con lo que reivindicamos, con la necesidad de preservar el hábitat para poder conservar las especies. Al final es un lujo, ¿verdad? Poder hacer proyectos que sean coherentes con lo que uno quiere y con lo que uno piensa. Yo la verdad es que estoy encantada en el mundo del documental de naturaleza. Empecé con esta temática hace apenas 6 años. Bueno, como bien sabes, vengo de tener una trayectoria en el mundo audiovisual, pasado por las diferentes fases, y la verdad es que en este momento de mi carrera me encanta la opción. No sé si porque también en la época que vivimos actualmente es un tema que, bueno, parece ser que está tomando afortunadamente auge y más interés, y es más necesario que nunca sensibilizar a la gente, porque, bueno, pues estamos en un peligro, en un momento que es un peligro crítico de extinción, y si no tomamos medidas, pues no sabemos lo que va a pasar.
Pues te voy a dejar con tu ponencia y sí que voy a quedar una pregunta por ahí volando, que es lo que has hecho en Chile, porque también has filmado y se han hecho documentales en Chile. Pues sí, realmente justo acabamos la pandemia, estábamos rodando concretamente en Bolivia. En Sí, Bolivia pude montar al equipo en el último vuelo que se permitía de regreso a España. Estaban en el lago Titicaca en ese momento. Estábamos rodando la serie América Salvaje y bueno, pues nos quedamos en una serie que llevábamos ya casi 2 años rodando, de 13 episodios. La pandemia nos hizo cambiar rápidamente todo el plan y renegociar con Televisión Española, que era nuestro coproductor. Y bueno, pues claro, la mejor opción era reducir los capítulos porque no podíamos seguir viajando y la incertidumbre que teníamos por delante era demasiado grande. Entonces, bueno, pues lo dejamos en 10 capítulos y bueno, pues nos faltó algunos territorios por recorrer, pero bueno, creo que en esos 10 episodios damos una visión global de la gran riqueza que hay en Latinoamérica. En Chile pero concretamente. llegasteis, A Chile fuimos y concretamente estuvimos rodando en Atacama, en la parte del desierto obviamente, pero toda la parte de la costa y hasta llegar a Chañaral, a la isla de Chañaral. Ese fue el último destino. En Chile estuvimos casi 4 semanas con un rodaje muy, muy duro. bueno, ya nos contarás y nos empezamos con tu ponencia para que no se te vaya tanto tiempo. Gracias, Venga, pues Virginia. vamos a ello. A ver, vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla un momentito porque ahora no me sale el tema de... ¿Veis? ¿Estáis viendo la Sí, presentación? sí, lo Vale, vemos perfectamente. de acuerdo. Ahora vamos a hacer esto más grande y vamos allá. Bueno, yo he elegido este tema porque, bueno, los documentales de naturaleza, por las características especiales que representan, bueno, pues el tema, la evolución de la tecnología digital en el audiovisual, pues ha sido una auténtica revolución. Como vamos a ver, este tipo de documentales, bueno, pues siempre ha sido el género con mayor popularidad dentro de los subgéneros del documental. Obviamente porque es una temática muy universal y ofrecen la oportunidad de observar las maravillas del mundo sin moverte de casa y además aprender con respecto a la naturaleza. Yo creo que todos hemos crecido con este tipo de documentales que nos han dado un buen bagaje y nos han ayudado a ver y a reconocer fauna que de otra manera, bueno, pues estaría muy lejos de nuestro alcance. Desde siempre, desde los inicios del cinematógrafo, el documental de naturaleza ha estado presente, aunque fue desde Nanook el esquimal en 1922, cuando se marcó un antes y un después y digamos que se empezó a desarrollar un lenguaje más peculiar para este género. Aunque la auténtica eclosión y el éxito de este tipo de productos se produjo durante los años 70 y 80 gracias a la emisión de grandes series documentales. La televisión, bueno, pues hizo mucho más popular este género y por ahí obviamente la BBC siempre ha sido el ejemplo a seguir para todos en este tipo de trabajos y bueno, pues ya con David Attenborough, que venía haciendo documentales, obviamente, desde hacía tiempo. Arrancó con su primera gran serie y luego con The Living Planet. Por ejemplo, en televisión española, en España, tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente
que bueno, pues retrató el hombre y la tierra y durante años estuvo en antena y bueno, yo creo que el éxito traspasó fronteras y es otro de los grandes referentes. Y como no, tenemos a Cousteau, que en el mundo subacuático fue pionero y fue el primero en enseñarnos unas imágenes con algo de calidad de los fondos marinos. En todos estos documentales hay unos elementos muy comunes que son, todos ellos están basados en una idea, en un punto de vista de la naturaleza y, bueno, y grandes presupuestos porque son producciones muy largas, muy tediosas y que necesitan gran inversión de tiempo. Y ya sabemos que en producción tiempo es dinero siempre. Os voy a poner como una introducción la bobina de la empresa, de la productora donde trabajo, Terra Incógnita. Y bueno, para que veáis un poquito el trabajo que realizamos y el equipo que tengo, el equipo profesional que se tiene que enfrentar a situaciones poco habituales dentro de esta profesión. Aquí va. Bueno, pues dejo otro vídeo que es el teaser de América Salvaje, pero prefiero dejarlo para el final de la charla porque creo que es más importante y así os hago una presentación de la serie que hemos rodado en Latinoamérica desde México hasta Chile y bueno, pero lo vamos a dejar para cerrar y continúo con lo que estábamos, con el cine digital, con los avances digitales. Desde la invención del cinematógrafo, la fotografía, la división entre lo técnico y lo artístico ha ido perdiendo sentido y hoy en día, pues francamente, hace falta un dominio de la técnica y de la tecnología para crear obras, porque son las letras con las que vamos a construir nuestro lenguaje. Dadas las características de este tipo de documentales, no se puede dejar de lado los avances tecnológicos que nos están llevando a un nuevo tipo de producción en todos los sentidos. Estos avances nos presentan una serie de ventajas que aumentan no solamente la calidad y el sonido, sino también la versatilidad a la hora de la edición y los procesos finales. Y bueno, pues obviamente todo esto enriquece y dota de mayores recursos al lenguaje audiovisual.
Todas estas nuevas tecnologías están presentes en todos y cada uno de los procesos a seguir en una producción, desde la preproducción, donde yo me acuerdo cuando empezamos que casi, internet no funcionaba y tenías que ir a golpe de fax, lo que era un auténtico calvario. Y ahora mismo, pues simplemente con un teléfono uno puede hacer la preproducción de una obra, aunque tenga rodaje en 3 continentes diferentes. Con el teléfono tienes acceso a absolutamente todo, a hacer gestiones, a comunicarte, a grabar vídeo, fotografías, de un casting, localización, etcétera, etcétera. Lo que es toda una revolución, sobre todo en el departamento de producción, porque antes era una tortura. A los rodajes íbamos con las cámaras Polaroid, que era lo que nos daba la inmediatez del momento. Ahora ya, pues todo eso ha pasado a la historia. Entonces, obviamente, estos avances no solamente implican comodidad, la posibilidad de llegar más lejos cuando estás buscando opciones, sino que también te abaratan considerablemente los costes de producción. En rodaje, obviamente, el salto ha sido súper importante, tanto en imagen como en sonido, como en todos los accesorios que estas dos partes llevan. En cuanto a la imagen, pues fijaros que apenas hace 40 años, hasta los años 80, el formato documental de naturaleza se trabajaba en 16 milímetros. De hecho, El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente se rodaba en cine. Fue con la irrupción del vídeo cuando rápidamente se descartó ese formato y se empezó a trabajar en vídeo por todas las ventajas que ello conllevaba. Simplificaba los procesos, las cámaras eran mucho más ligeras, toda la información la podía recoger en una cinta y algo también súper importante, podías ver lo que estaba grabando, mientras que la incertidumbre del negativo, pues hasta que no pasase por laboratorio era todo un misterio, ¿no? Entonces, claro, esto es una auténtica revolución que no ha dejado de crecer, porque cuando te crees que estás puesto al día y que eres muy puntero, ya vamos por la siguiente generación tecnológica, pero eso ya creo que no podemos volvernos tan locos, porque al final tampoco el nivel de calidad, los receptores todavía no están preparados realmente para recibirlo. Pero es imprescindible porque estos contenidos, si quieres que duren en el tiempo, tienes que tener muy en cuenta esas calidades y mirar más a medio y largo plazo. Pues ahora mismo hemos pasado del HD al UHD y dentro del UHD pues ya estamos con formatos. Yo la última cámara que hemos comprado ya 6K, aunque normalmente el resto de equipo lo tenemos en 4K, pero es por necesidades, siempre es mejor bajar que quedarte corto, ¿no? En cuestión de calidad. Se simplifica considerablemente el equipo de grabación en todos los sentidos, no solamente en las cámaras, sino también en la iluminación. Por ejemplo, antes para desplazarte necesitabas a sitios aislados. Pongo el ejemplo de la isla de Chañaral, donde tuvimos que estar acampados durante casi una semana. Pues una cosa así habría sido impensable hace apenas 30 años, porque necesitas cargar baterías y para ello necesitabas unos grupos electrógenos grandes, y ahora con un pequeño generador pues es suficiente para abastecerte de toda la energía que necesitas. Una maravilla, vamos. Los que hemos conocido las otras condiciones, esto no tiene precio.
También con la iluminación, al pasar a la iluminación LED, que ha sido toda una revolución, y en naturaleza sobre todo, porque no es una iluminación tan invasiva como la tradicional, es una luz fría, que no, bueno, pues te permite adentrarte en lugares, no sé, hormigueros, madrigueras, que con una iluminación caliente es impensable, vamos, es casi un genocidio. Eh, el dron también nos ha aportado un gran enriquecimiento en los planos aéreos, que antes estaban limitados a momentos muy específicos por el alto coste que ello suponía, pues tenías que utilizar o bien helicóptero, avioneta, y bueno, hasta la Delta, que yo me acuerdo que llegué a utilizar una vez en Alicante, pero todo eso con toda la complejidad que lleva frente a la facilidad que te da el dron y los movimientos de cámara que también, bueno, pues puedes dejar volar la fantasía. Yo he tenido un piloto de dron maravilloso que hacía auténticas obras de arte con esos planos que eran impensables, que te quedas totalmente loco. Entonces, con una buena creatividad puedes hacer auténticas maravillas. También el tema de los avances en la tecnología digital pues han traído una serie de exigencias por parte de los emisores. Con la irrupción de las plataformas, del vídeo on demand y demás, pues ahora los requisitos técnicos han subido, se está construyendo mucho catálogo y entonces pues ya nadie quiere quedarse obsoleto en cuestión de 5 años, que el proyecto dure en el mercado, que pueda tener varias vueltas comerciales y es súper importante pues estar al día y cumplir con los requisitos mínimos de estas plataformas que antes ni siquiera te ponían requisitos porque era lo que había, no había opciones. Ahora sí, hay demasiadas y ellos ya son exigentes en ese sentido. Con el sonido ha pasado lo mismo, ha sido la auténtica revolución. Yo siempre he pensado que, bueno, en España concretamente el sonido siempre ha sido una asignatura pendiente, aunque en los últimos años ha mejorado considerablemente, no solo por el desarrollo tecnológico, también supongo que por la capacitación de los profesionales. Pero bueno, el sonido también ha sido el gran sufridor en todo este cambio de formatos, puesto que se conservaba bastante mal, tanto en el formato de negativo analógico como en la cinta de vídeo, en las primeras cintas de vídeo. Apenas en muy poco tiempo hemos pasado de un sonido mono a la irrupción del estéreo en los años 80 y a la gran revolución del Dolby Surround en los 80, que bueno, aquello fue un auténtico boom que obligó a renovarse a las salas de proyección y bueno, incluso a nivel doméstico, pues también empezaron a ofertar en el mercado nuevos sistemas para poder escuchar en tu casa un sonido realmente envolvente. Seguimos con nuestro repaso, pero bueno, el montaje y la postproducción ya ha sido la locura. Desde aquellas moviolas en las que había que ir trabajando, empalmando, cortando y empalmando negativo, pues ahora podemos hacer un montaje profesional desde el ordenador de casa, obviamente con el software y la memoria suficiente, pero bueno, no necesitas mucho más. No necesitas entrar en una sala de postproducción con una gran mesa. Ahora en un ordenador tienes todo lo que en esa gran mesa de mezclas podías tener antes y con los softwares adecuados puedes hacer auténticas virguerías. Tienes infinidad de opciones para llegar a esos efectos finales que buscas para tu trabajo. Insertar imágenes, gráficos encima, etcétera, etcétera. Todos estos procesos, cuando en el sistema analógico, pues serán muchas veces imposibles de llevar a cabo.
Y por supuesto, tanto la emisión como el receptor se han visto afectados en todo este avance tecnológico. Bueno, pues las televisiones han tenido que ir adaptándose también. Pasamos de la televisión analógica a la televisión digital, recibiendo las señales obviamente de otra manera, pero también mejorando la calidad de la recepción, y por supuesto eso depende también de los aparatos que tenemos cada uno en nuestras casas, que ahora mismo, bueno, pues muchos de ellos, yo voy a las tiendas de televisiones y veo que hay aparatos ya 6K, 8K, con sonido Atmos, que responden a necesidades que el emisor todavía no tiene catálogo suficiente como a ese nivel técnico, ¿no? Pero bueno, esto es el mercado y la tecnología seguirá avanzando y bueno, pues seguiremos aprovechándonos de esos avances en la medida de lo posible. Con todo esto, yo la experiencia, la conclusión que saco es que si bien la tecnología digital ha provocado también, por otro lado, la democratización del audiovisual, hoy cualquier persona con una buena idea puede lanzarse a la aventura de realizar un documental si dispone de una pequeña cámara y de un ordenador con un programa de edición. Pero hay una cosa que nunca podremos obviar, es que el resultado de esa obra siempre va a depender de la capacidad artística y sobre todo del conocimiento de la narrativa cinematográfica. Eso para mí es incuestionable. Y ahora que ya he acabado y he hecho un repaso para que podamos charlar, os dejo, termino con el teaser de la serie América Salvaje. Aquí está. Join us as we look at the wild side of the most diverse, most surprising, and most undiscovered continent on Earth. Where the jungles are bigger, the mountains higher, the deserts drier, and the landscapes richer and more varied. Come with us as we explore wild Latin America, a journey into the unknown. Bueno, Mary, por mí, bueno, Oye, la presentación ha acabado porque yo prefiero charlar y contestar a las preguntas que sí, seguramente salgan temas interesantes. sí, mira, tengo 5 preguntas que me han llegado. La primera es, ¿cuáles son los requisitos que piden normalmente las plataformas? O sea, los requisitos como básicos. Bueno, 4K. 4K, bueno, mejor dicho, UHD en televisión, el Ultra HD, esa es calidad mínima. A Y nivel de tiempos, a ¿cómo nivel de tiempo, tiempos? ¿A qué te refieres? o sea, tiene que tener una cantidad de tiempos, media hora, 40 minutos. Bueno, eso depende del proyecto, obviamente, claro. Cada formato requiere su tiempo. Ahí yo no te sé decir, porque bueno, pues tú puedes diseñar un proyecto para capítulos de media hora o capítulos de 52 minutos, lo que el proyecto necesite. O sea, donde pone... Ahora mismo
Claro, las plataformas lo que te dicen es yo te acepto ciertos tipos de cámara con estas calidades, mínimo un 4K y en sonido como mínimo un 5.1, aunque ya te piden Atmos. ¿Tienes Atmos? Pues mucho mejor, pero eso es como mínimo, no te aceptan el producto si no tiene esos requisitos. Salvo que Otra sea pregunta que una gran película que por sí. supuesto, aunque tenga 15 años, pues está en catálogo. Yo hablo de nuevas producciones, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Otra pregunta que realizan y que también es relativa al proyecto, pero para generalizar un poco, es que ¿cuál es el equipo habitual con el que cuentas tú para realizar un proyecto? La verdad es que es un equipo mínimo. Obviamente, porque a los territorios o donde vas, pues tienes que ser lo más discreto posible y no puedes ir como en un rodaje de ficción o tal. Yo normalmente viajo con 2 directores de fotografía que son vitales y claves a la hora de este tipo de producciones, porque tienen que tener una visión, bueno, en principio muy, muy entrenada para la naturaleza, porque está en su mano grabar una secuencia, y una secuencia en naturaleza no es fácil porque no depende de ti depende el saber captar y entender el momento y estar alerta. Por lo tanto, el perfil de los cámaras o directores de foto pues es muy importante. Luego también llevo una tercera persona que se encarga del dron, slider y el running y todos estos otros planos, se centra más en ello. Luego tenemos una persona de sonido y el director. Ya está, ni siquiera llevamos producción de campo, porque hoy en día, como nosotros preparamos todo el viaje, usamos en cada destino un freezer local y bueno, pues realmente no necesitamos mover a más personal. La verdad es que somos equipo mínimo, muy apañadito y nosotros no somos ejemplo, porque bueno, en BBC pueden ir unos cuantos, Unos unos cuantos cuantos más. más. Sí, Entonces, sí. enlazándola con esta pregunta, otra persona preguntó qué características deben tener los profesionales que trabajan en este tipo de documentales. ¿Qué requisitos se necesita? Totalmente, es un perfil muy concreto, sobre todo lo que es el equipo de grabación, la gente que va a campo. Yo, bueno, de entrada, el director y guionista, él es biólogo de formación y también tiene formación audiovisual. Y yo tengo, con los cámaras tienen formación audiovisual, pero son naturalistas que, bueno, le dan 1000 vueltas, ya son muy veteranos y le dan 1000 vueltas a cualquier biólogo o gente, o sea, están por encima. Y ahora, por ejemplo, tengo 2 chicos nuevos que he incorporado hace un año al equipo y ambos vienen de formación de biología y de comunicación audiovisual. Increíble. Suele estar muy marcado este tema, sí. Mira, hay una pregunta que está en el chat visible, que dice, buenas tardes, excelente presentación. ¿Cómo se realiza el proceso creativo para definir cada proyecto? Bueno, el proceso una idea no es nada hasta que no la desarrollas, porque ideas, tenemos todos ideas maravillosas, a mí se me pueden ocurrir pues a montones, pero realmente hasta que tú no te sientas y le das vida a esa idea, no tienes la certeza de que esa idea vaya a funcionar. Por lo tanto, el proceso de desarrollo para mí es el más importante en un proyecto, porque es lo que te va a dejar ver si esa idea fluye, cómo puede encajar mejor, en qué formato, si corresponde más a un formato de largometraje, a un cortometraje, o a lo mejor esa idea es mejor contarla desde el punto de vista de un documentalista. El desarrollo es vital y ahí es donde se definen todos los pasos y necesidades que va a tener ese proyecto para llegar a buen fin. Y es Una, es lo que más tiempo lleva, sin duda. Virginia, y enlazándolo con esta pregunta que te ha hecho Joel,
cuando dice proceso creativo para definir cada proyecto, ¿quiénes están en el proceso creativo? ¿Quiénes son de los que participan en esta productora que están en el proceso creativo? Vale, a ver, no hay una regla exacta para Sí, esto, claro. porque bueno, es que es Sí. muy relativo, pero sí que es verdad que, bueno, obviamente partiendo del guionista, director, normalmente nosotros suele ir parejo el guionista y el director. Montaje, o sea, la edición, la postproducción, tiene una parte muy, muy, muy activa. Yo creo que ahí comparte con la dirección el peso del total de la historia. Y sobre todo en desarrollo, siempre la producción ejecutiva, como en cualquier proyecto, porque bueno, es quien empuja del proyecto y tiene que estar al tanto, y la producción ejecutiva también tiene su parte creativa, obviamente. Yo ahora en este último hay documentales en los que tengo más implicación creativa que en otros, depende de las características. Este último que hemos comentado al principio, de cuánto vale una ballena, pues he tenido bastante implicación en la parte creativa, tanto en el proceso de desarrollo como en rodaje como en la postproducción. Es verdad que respondía a un proyecto más de grupo, era un proyecto que surgía más de equipo, que venía más por parte de la producción ejecutiva que de un guionista director, ¿no? Que es, este tipo de proyectos también se puede dar. Entonces, bueno, pues si tú crees una idea, buscas quién te la puede dirigir y guionizar, y desde el primer momento tú vas trabajando con el guionista esa idea. Claro. Por el chat interno nos preguntan también si, ya que se ha recorrido tantos continentes para hacer documentales, si los requisitos que piden los países a los que visitas más o menos son los mismos o son muy diferentes entre ellos. Bueno, no solamente los países son diferentes entre ellos, incluso dentro de un mismo país te puedes encontrar burocracias o gestiones totalmente diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues dependen en España son comunidades autónomas, en otros sitios son provincias, bueno, pues va cambiando. Es muy curioso. Pero bueno, más o menos hay una serie de pautas generales, empezando por la pauta de lo que es mover los equipos de grabación. Afortunadamente, cada vez hay más países dentro de lo que son los acuerdos ATA, que son los acuerdos de importación y exportación de equipamiento. Y digo que afortunadamente, porque cuando tú no llevas el cuaderno ATA, que es el pasaporte de tu equipo, pues pasar por una aduana en países, no son países fáciles a los que solemos viajar, pues se hace muy complejo y además te exigen dejar una fianza muy alta hasta que sales del país, cosa que con el cuaderno ATA te vas moviendo de otra manera. Y entonces, bueno, pues desde ahí, y ya casi que me enrolla, me he perdido de la pregunta, Mer. He No, empezado con el ATA. sí, la pregunta era, es muy interesante lo del pasaporte o el cuaderno ATA, que quizás lo podías explicar un poco mejor. Y después también estábamos hablando de los requisitos que piden los países. Ahí está, ahí está. Entonces, claro, desde el cuaderno ATA, que bueno, depende de qué países, bien, ahí en Latinoamérica, el pionero con el cuaderno ATA ha sido Chile, lleva ya unos cuantos años, y poco a poco van entrando los otros, pero por ejemplo en países donde, por ejemplo en Bolivia no había cuaderno ATA y había que hacer toda una gestión de aduana previa además, para que el equipo no tuviese que perder el tiempo en la aduana, ¿no? Entonces, bueno, pues con un agente de aduanas de allí te pones en contacto, pasas papeles, inventario, facturas, todo eso. Luego, obviamente, en todos los países y cada vez más están los permisos de rodaje. Que normalmente, bueno, pues también es una ardua tarea porque ten en cuenta que siempre, normalmente vamos a rodar a sitios, parques nacionales o espacios naturales protegidos
o tal, entonces no siempre es fácil conseguir un permiso o convencer de tu profesionalidad y buen hacer a la hora de ir allí, desplegar todo tu equipo, que aunque somos pocos, pero siempre tienes que hacer cosas. Entonces, sí, pues hay países en los que las cosas fluyen mejor, van más rápido, te ponen más facilidades, en otras son más complicados, pero sí que se nota que poco a poco se van organizando y es bastante similar, ¿eh? En todos los países la mayoría ya te piden permiso de grabación en todos los sitios, porque bueno, al fin y al cabo también es una forma de generar ingresos y a su vez que ayuden a mantener el espacio donde tú vas a trabajar. O sea que no hay ningún problema a ese respecto siempre y cuando no te pongan limitaciones, cosas que también te puedes encontrar en algunos sitios. Curiosamente, durante la pandemia nosotros, bueno, pues claro, nos quedamos parados, pero no nos podíamos quedar parados y dijimos, pues vamos a aprovechar lo que tenemos y rodamos un documental aquí en el archipiélago canario, Las hijas del volcán, y bueno, pues afortunadamente con el apoyo del gobierno canario y pudimos recorrer el archipiélago cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa. Tuvimos acceso a todos los parques nacionales sin gente y eso, claro, era todo un lujo. Porque, por ejemplo, esto lo vengo a decir porque luego te encuentras cosas muy absurdas como, por ejemplo, el Parque Nacional del Timanfaya en Lanzarote. Cada uno tiene sus tarifas para los permisos en una tarifa alta, pero además nos ponían la condición de que el turista tenía la preferencia en el parque, aunque nosotros hubiésemos pagado más que el turista. O sea que si un turista pasaba por encima de la cámara, no podíamos decirle al turista que se quitase de ahí, ¿no? Entonces, imagínate eso en un parque nacional con la cantidad de visitas y demás, pues es que es imposible trabajar. Afortunadamente, pues pudimos trabajar aprovechando la cuarentena y fue todo un lujo. Pero te quiero decir que en cada sitio luego pues te encuentras con la idiosincrasia de cada lugar. Pero hoy en día es bastante común el tema de ATA, importación, exportación de equipamiento y permisos de rodaje en absolutamente todos los sitios donde vas. Y otro tema que también se está complicando es el tema del dron. Porque ahora ya no puedes ir con un dron alegremente por ahí, ahora ya o eres operadora de dron o tienes que contactar con un operador de dron en el país donde vas a trabajar y por todos estos permisos van por aeronáutica y si no, tú no puedes utilizar ni tu dron ni a tu piloto de dron, que al fin y al cabo es un operador de cámara de tu confianza, ¿no? Y te obligan a trabajar con una persona que no conoces. Entonces, bueno, pues todo eso está empezando a pasar y lo mejor es saberlo para poder adelantarte a los acontecimientos y no tener que prescindir del equipo que tú quieres. Virginia, te voy a hacer una pregunta que ha salido por el chat del Zoom. Dice, bueno, Joel, dice gracias por su respuesta, por la respuesta anterior. A grandes rasgos, según los proyectos maravillosos que han realizado, según su experiencia para contar la historia plasmada en imágenes, es mejor que vaya una en voz en off o una música o sonidos de fondo que vayan complementando con todo lo que va sucediendo. ¿Cuál es la magia para poder presentar y atrapar al espectador? Hombre, yo creo que todo lo que ha dicho es importante dentro. A ver, el sonido, esto es un producto audiovisual, entonces el sonido tiene una carga, un porcentaje muy importante a la hora de transmitir y de interpretar la historia. Entonces, obviamente, ahí juegan tanto la música como los sonidos de la naturaleza, sean animales, sea el viento, la lluvia, lo que sea, y un locutor. A mí personalmente no me gusta abusar mucho de la locución. Creo que la imagen tiene que tener la suficiente fuerza como para transmitir y no necesitar
abusar de la locución, pero la locución también nos da información extra que la imagen, el sonido nos proporciona. Obviamente todo tiene que estar presente, para eso está la mezcla, que es realmente donde le das ese sentido a cada uno de estos elementos en cada momento preciso del documental. Virginia, también habéis filmado, también habéis rodado en Chile. En Chile, ¿qué permisos? Me acuerdo haberlo comentado alguna vez contigo sobre la CONAF. Claro, en Chile es a través de la CONAF, los permisos para rodaje de naturaleza. Y bueno, la verdad es que lo tienen bastante bien organizado. Es muy fácil a través de internet, entras y es muy intuitivo el proceso de pedir permiso. Y bueno, pero es siempre muy recomendable tener, como he dicho antes, un FISER local que te ayude a estas gestiones y nosotros lo tuvimos. Lo tuvimos y bueno, pues también era parte del equipo, era nuestro FISER, guía y también en algún momento hizo de cámara, porque casualmente lo conocimos, esto fue un caso muy curioso porque estábamos rodando en Colombia y necesitábamos una cámara de alta velocidad íbamos a rodar a los colibríes y bueno, era tremendo los precios que encontraba por allí, el precio de la jornada era prohibitivo y decía, digo, bueno, ¿estamos locos o qué? Y bueno, pues tirando el hilo, fuimos a dar con este chico que tenía en Chile cámara de alta velocidad y se prestó, vamos, vino y bueno, pues llegamos a un acuerdo, a un buen acuerdo con él y la verdad es que fue todo un acierto, nos fue genial y nos permitió conocerlo y directamente le dijimos que fuese nuestro anfitrión en Chile. Entonces, parte de su labor como FISER fue ayudarnos en estas gestiones con la CONAF, porque de alguna manera él era la parte chilena. Y eso siempre te lo pide la CONAF y te lo piden en muchos países, tener una persona de confianza local. Perfecto. Virginia, entonces, para cerrar esta conversación y esta ponencia, yo creo que para dejarlo con un buen gusto, cuenta alguna anécdota de todas las que tienen que haber pasado tu equipo filmando, rodando por el mundo. Pues mira, tenemos una muy graciosa y que nos hemos reído mucho, que de hecho hicimos un capítulo de making of del documental, fue en la isla de Chañaral, que iban acercándose, eso sale en el making of, se iban acercando al islote, ¿no? Pues ahí con el paisano, ahí en la barca y tal. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso, no, sí, ahora no te preocupes. Tú ahora saltas de la barca y no pasa nada. Tú ya llegas a la isla y ahí la barca se movía arriba, abajo y de repente, bueno, pues ya al final el primero dice, venga, vamos allá, salta y cuando pone el primer pie en la isla se resbala porque estaba toda la mierda de los pájaros fresquita y lo primero que se escucha es a este hombre decir, si ya lo decía yo que te ibas a caer. No sabes qué traspazo se pegó y entonces fue gracioso decir, me estás diciendo que salte y ahora esto y bueno, de esas muchísimo. En Colombia tuvimos una anécdota, tuvieron los chicos porque fueron a rodar al Hoyo del Aire, que es un agujero, una especie de cenote seco que baja como 30 metros y tiene un diámetro de 75, un disparate. Y de repente, bueno, pues bajaban con el cesto a una cueva que había al final con guácharos y bueno, pues había que bajar a grabar a los pájaros, ¿no? Obviamente llevábamos una persona, un especialista en alturas, que con sus arneses, eso es súper importante, ¿eh? Nunca se haga, no hay que hacer proezas nunca, esa es la norma número 1. Cuando es preciso, pues refuerzas el equipo, como en este caso, con alguien de seguridad en alturas.
que estuvo con los chicos. Bueno, el tema es que cuando ya nada descendieron, grabaron y cuando estaban ascendiendo, pues el motor se paró y el chico que estaba subiendo se quedó en mitad de la pared, donde pasó los 15 minutos más largos de su vida, porque no solamente estaba anocheciendo, alguien cambió el canal del walkie, nadie le escuchaba, nadie le contestaba, gritaba y se perdía su voz. Y lo que había pasado es que eso entre que se había cambiado un canal del audio, arriba se había roto el motor, pero claro, él estaba pensando que la noche anterior el abuelo que vivía al lado les había dicho que tuviesen cuidado porque iban a robar y que había mucho atracador por allí. Entonces, claro, en 15 minutos, imagínate. Luego, afortunadamente, el motor no se arregló, pero él pudo subir con ayuda del especialista en alturas que estaba por allí. Pero bueno, anécdotas, yo no suelo ir tanto a campo, solamente en el de cuánto vale una ballena, sí que he estado más rodando, pero bueno, aquí hasta en Panamá, pues todos los días se tenían que montaron una plataforma en un árbol para todos los días subir, creo que eran como 10 metros de plataforma para grabar el nido de águila arpía, para poder estar al mismo nivel. Y claro, estaban ahí todo el día camuflados en un high, 10 horas metiditos en la plataforma, sin hacer ruido y esperando que se diesen los comportamientos excepcionales para poder grabar el águila arpía. De todas formas, qué bonito trabajo. Virginia, te quiero agradecer muchísimo. Nosotros nos conocemos muchos años, pero te quiero agradecer muchísimo que estés en el festival. Te voy a leer lo que ha puesto Joel. Dice: gracias por tu respuesta. Maravilloso fondo que tienes. Un chispazo de colores como la naturaleza que nos sorprende cada día. Muchas gracias, Joel. Así que nada, a todos y a todas, la conversación con Virginia estará subida en el Facebook para que podáis volver a visualizarla si queréis. Gracias, Virginia. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla viéndome por vuestro tiempo. Eso. Muchísimas gracias Un y encantada. besazo. Adiós. Adiós.